Buenos días, iglesia, y bienvenidos a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Y para los que estuvieron la semana pasada, se acordarán de que habíamos leído de Éxodo 19, en donde Dios da unos títulos, o sea, da un rol muy específico para el pueblo de Israel, ¿no? Los llama una nación santa, que va a ser una nación literalmente sacerdotal, único entre todas las naciones del mundo. Y lo que sigue después de eso es algo muy importante porque el día de hoy, estamos ahora el 8 de junio, durante esta época los judíos están celebrando una fiesta. Para los que no saben mucho sobre la cultura judía, los judíos tienen un montón de diferentes fiestas que celebran que tienen un significado. Están conmemorando un evento que Dios hizo. Por ejemplo, en la época de la Pascua, probablemente es la fiesta más conocida de los judíos, la época de la Pascua, que están conmemorando en ese momento, cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, ¿no? En la fiesta de Hanukkah, que casi siempre sucede más o menos cerca de la época navideña. Un poco, creo que sí. Mira, si la Navidad es el 25 de diciembre, casi siempre Hanukkah es una semana o 2 semanas antes, más o menos. Hanukkah celebra cuando el templo fue rededicado después de que después de que un montón de... Esto se encuentra en los libros de los Macabeos, que no está en la Biblia, pero igual son libros de historia. En los Macabeos cuenta la historia de que los griegos por un tiempo conquistaron la Tierra Santa y trataron de convertir el templo en un templo para ídolos, los dioses griegos. Y por el hecho de que habían traído estos dioses falsos al templo, tenían que rededicar el templo después de que derrotaron a los griegos. Entonces, hasta el día de hoy celebran eso como Hanukkah, ¿no? El día de hoy, los judíos están celebrando una fiesta que se llama Shavuot. Shavuot está conmemorando cuando Dios dio la ley a los judíos en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan de que incluso mucho antes de que salieron de Egipto, cuando Moisés apareció ante el faraón y le dijo claramente, esto es lo que el Señor Dios dice, y deja a mi pueblo ir? Pero el propósito no era solamente déjanos ir porque estamos hartos de ser esclavos. Claro que eso era parte, pero la razón que él da al faraón es, déjanos salir al desierto para que el pueblo de Dios podía adorar al Señor. Eso era el propósito mayor. Y obviamente tomó 10 plagas para que finalmente el faraón realmente los deja ir, ¿no? Pero cuando finalmente están ya lejos de Egipto, ya cruzaron el Mar Rojo, ya no tienen que preocuparse más del faraón ni el ejército egipcio, todos saben esa historia. Ya llegan al monte donde Dios había dicho a Moisés, tienes que llevarlos a este monte, el monte Sinaí. Y muy famosamente, si van a Éxodo 20, es probablemente uno de los capítulos más famosos en toda la Biblia, porque es cuando Dios da los 10 mandamientos. Pero no voy a leer Éxodo 20 necesariamente. Continuando el Éxodo 19, solo le estaba dando un poco de contexto. Justo antes de que Dios da la ley, que da el mitzvot a Moisés, el inicio de lo que nosotros conocemos como el Torah. En Éxodo 19, desde el versículo 16, dice esto. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, como les dije, están ahora y han llegado al monte Sinaí, y no suben a la montaña, pero están ya al costado, y el tercer día de estar ahí, Dios aparece. Y la forma como Dios aparece es importante. Dices, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él, sobre la montaña, con fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Hay algo muy interesante. Si ustedes se meten al Google Maps, por ejemplo, o Google Tierra, van a encontrar la península Sinaí. Ahí. El día de hoy pertenece al país de Egipto. Y por mucho tiempo la gente pensaba de que, y es cierto, si tú vas a esa península, casi más o menos a la punta, porque es un triángulo así más o menos. Para los que nunca han visto en Google Maps, lo pueden buscar después. Y quizás si tienen un mapa en la parte de atrás de su Biblia, quizás ahí también tienen un mapa. Más o menos es un triángulo así. Y en la parte de acá abajo, sí, hay una serie de montañas.
Y tradicionalmente, eso fue conocido como el monte Sinai. Hasta la península se llama la península Sinai, Sinai Peninsula en inglés. Y hasta ahora la iglesia cóptica de Egipto, los ortodoxos, tienen una iglesia ahí, cerca del monte. Y dicen a todo el mundo, oh, este es el monte de Moisés, pues este es el Sinaí, donde Dios dio la ley. Pero después de un tiempo hubo mucha arqueología en esa área y se preocupaban porque no había ninguna evidencia arqueológica de que hubo un pueblo, arqueológica, gracias, donde hubo un pueblo aquí muy grande, porque Dios había puesto unas piedras como una frontera más o menos, y no había ninguna evidencia de que en la parte de arriba del monte, no había evidencia de que en algún momento hubo un incendio. Entonces, por mucho tiempo, esto hizo que la gente duden una de dos cosas. Uno, quizás este realmente no es el monte de Dios, o peor, quizás todo esto es un mito. Quizás esto realmente nunca sucedió, es una parábola, una historia, un cuentito, fairy tale, como decimos en inglés, ¿no? Pero algo muy interesante, se dieron cuenta los arqueólogos de que todo ese territorio durante la época de Moisés, durante este periodo en la historia de Egipto, todo ese territorio pertenecía al faraón. Todo eso era el territorio egipcio. Entonces no tendría sentido de que Dios sacó al pueblo de Egipto a también Egipto. Es como, por ejemplo, los que están acá en Canadá, mi mamá, ahora sabemos esto, sabemos de que la capital de Canadá se llama Ottawa. Y no sé cuántos de ustedes habrán ido a Ottawa en algún momento, pero el parlamento justo está al costado de un río. Ustedes se acuerdan. Y el lado donde está el parlamento está dentro del territorio de la provincia. Nuestra provincia acá se llama Ontario. Para los que no sabían, Toronto no es la capital de Canadá, pero sí es la capital de la provincia de Ontario. Si tú cruzas literalmente desde el parlamento, desde ese lado, tú miras al otro lado del río, es otra ciudad, ya no es Ottawa, se llama Gatineau. Y Gatineau es la primera ciudad cuando entras de la provincia de Quebec. Ahora hay muchas diferencias entre Quebec y Ontario. Quebec habla francés, Ontario hablamos inglés, ¿no? Pero es otro país. Algunos en Quebec quieren que sean otro país, pero la mayoría no. Pero imagínense que yo diga a mi mamá, oh mamá, estoy en Ontario, voy a salir de Canadá. Ella asume, él va a tomar un avión, pues va a ir a Estados Unidos, a Perú, no sé qué. Y yo cruzo el río y me termino en Gatineau y digo, mira mami, salí de Canadá. ¿Qué dirías tu mamá? Hijo, todavía estás en Canadá. Mira, una provincia diferente, pero igual sigue siendo Canadá. Entonces, también no hubiera tenido sentido de que Dios supuestamente sacó a su pueblo de Egipto. Eso se repite una y otra vez. En los Salmos también. Lo sacó de Egipto a también Egipto. O sea, Dios, en un sentido, lo sacó de Ontario y los puso en Quebec. Eso no tendría sentido. Entonces los arqueólogos empezaron a investigar más. Hay un documental en YouTube sobre esto, por si acaso, y se dieron cuenta de que el lugar donde cruzaron, o sea, donde se partió el Mar Rojo y todo eso, finalmente encontraron el lugar correcto. Por mucho tiempo, como les dije, esto es un poco difícil de explicar sin un mapa, pero el punto es de que el lugar tradicionalmente donde la gente había empezado, acá cruzaron y después bajaron, y acá está el monte Sinai, todo eso estaba equivocado porque todo esto era territorio egipcio. Lo que realmente, como les dije, es más o menos así como en las fotos la gente siempre hacen eso, ¿no? El Mar Rojo tiene algo así parecido. Como les dije, cuando ven en Google Maps lo van a ver. Todo el mundo pensaba de que cruzaron acá, pero realmente ahora han encontrado el lugar correcto. Esto es la península de Sinaí. Realmente cruzaron por acá. Y han encontrado, pusieron unos, ¿cómo se dice? Submarinos se dice. Pusieron unos submarinos en esta parte del Mar Rojo y ¿sabes lo que encontraron en la parte de abajo? Encontraron chariot wheels, o sea, ¿cómo se dice eso en español? Encontraron las ruedas de los carros de Faraón. Como les dije, si el éxodo no sucedió, la única pregunta que yo tendría, ¿qué hace un montón de carros de un faraón en el Mar Rojo si el éxodo no sucedió? Entonces, los arqueólogos siguieron y dijeron, ok, entonces si cruzaron acá, entonces obviamente no van a cruzar otra vez para llegar al Sinaí. El monte Sinaí tiene que estar por acá
en el territorio de lo que el día de hoy existe como Arabia Saudita. Recuerda que el país de Arabia Saudita no existía en esa época. Todos estos son países modernos. Así como digo, Pablo, el apóstol Pablo, no era turco, solo porque su ciudad ahora existe en lo que ahora es el país moderno de Turquía. El país no existía en esa época. Pero, o sea, empezaron a seguir el camino y empezaron a encontrar evidencias de que sí, hubo un pueblo que pasó por este lado. Pues puro desierto, por si acaso, no hay ciudades en esta parte del mundo, hace demasiado calor. Pero eventualmente encontraron una montaña que los árabes, los de Arabia Saudita, que habían estado ignorando por tantos años, llamaban Jabal al-Musa, el monte de Moisés. Entonces era como que, o sea que todo este tiempo ustedes sabían dónde está realmente el monte de Sinaí y nosotros no. Y estamos como que... Los árabes, los musulmanes sabían dónde estaba el monte Sinaí. ¿Y saben dónde está? Sí, vengan nosotros. Y los llevaron. Encontraron el monte, encontraron un monte que tenía un montón de piedras rodeándolo así. Ahora, eso no llamaría la atención a nadie si tú no has leído la Biblia. Más adelante ves que Dios le dice a Moisés, pon una frontera con piedras y que nadie cruce esta línea, porque el monte era sagrado. La presencia de Dios estaba tan fuerte que tú no podías pisar. Y esto fue la evidencia más fuerte. El día de hoy lo pueden buscar en Google Imágenes, pueden buscar Jabal al-Musa o el monte Sinaí verdadero, como lo quieran poner en Google. La parte arriba de la montaña está negro. Está negra, quemada. Ahora sí puedes ir, ya no mueres, la presencia de Dios ya no está restringida a ese lugar, pero el punto es de que encontraron un montón de evidencia arqueológica. Esto es el monte de Dios. Ahí es donde realmente sucedió. El punto de todo esto es, ahora tenemos evidencia arqueológica, gracias, de que realmente Dios sí descendió sobre el monte Sinaí con fuego. Y ahora eso no es la primera vez donde Dios descendió con fuego. Esto sucedió durante la época de Moisés, antes de que incluso fue construido el tabernáculo. Esa presencia de Dios que fue como un humo, como una nube, como dice acá, eventualmente fue transferido al tabernáculo, lo cual fue construido después. Entonces, la presencia tangible de Dios fue transferida del monte Sinaí y descendió sobre el tabernáculo. Y desde el momento que eso fue dedicado, ya nadie, así parecido con lo que pasó con el monte Sinaí, nadie, no cualquiera podía pisar dentro del lugar santo y mucho menos el lugar santísimo, ¿no? Y entonces, por eso les digo, los judíos el día de hoy celebran este evento. El Shavuot es cuando celebran el día que Dios descendió como fuego sobre el monte Sinaí y habló con voz de trompeta, como un trueno, como dice. La voz de Dios le daba miedo al pueblo de Israel. Pero celebran eso, que desde este punto Dios dio la ley. Y le dan gracias a Dios por haber establecido el pacto de Moisés desde ese día y adelante. Ahora, mucho más adelante en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, vemos ahora la segunda vez que vemos a Dios descender en medio de su pueblo con fuego. En segunda Crónicas capítulo 5, en el versículo 12, dice, bueno, da un detalle muy específico acá. Dice de que cuando Salomón, ¿se acuerdan de Salomón? Él era el hijo del rey David. Y David siempre tenía el deseo en su corazón de construir un templo para Dios, porque él decía, yo vivo en un palacio enorme, hermoso, pero la presencia de Dios está en una carpa, porque eso es lo que era, el tabernáculo era una carpa muy grande, básicamente. Y decía, esto no es justo, ¿cómo puede ser que Dios, que es mucho más grande que yo, él vive en una carpa y yo vivo en un palacio? Entonces él diseñó el templo, pero Dios le dijo de que él no iba a construir el templo, solamente lo diseñaba, pero que su hijo Salomón iba a ser el que iba a construir el templo. Y eso es exactamente lo que sucedió. El rey Salomón, después de que murió David, él se hizo rey y uno de sus primeros proyectos era construir el templo que tanto deseaba su padre. Entonces construyen el templo, demora muchos años para construir, pero cuando finalmente van a dedicar el templo, eso es algo importante, porque un edificio es solo un edificio. El templo no tenía nada especial desde el momento que pusieron el último ladrillo. La presencia de Dios tenía que venir sobre
el templo, para que su presencia habite ahí y para que sea un lugar santo, un lugar sagrado, ¿no? Y algo muy específico, porque dice acá de que a propósito, dice 120 sacerdotes que tocaban trompetas estaban ahí. Ese número va a ser importante más adelante. Pero si leen, no voy a leerlo todo por si acaso, pero si ustedes leen en su propio tiempo, Segunda de Crónicas capítulo 6, el título que yo tengo acá en mi Biblia es La dedicación del templo. Seguro que tienen algo, algo parecido, ¿no? Y es Salomón, siendo el rey y ungido de Dios, ahora, él da una oración muy grande frente a todo el pueblo de Israel, algo parecido, es un paralelo con Moisés, que él está representando el pueblo delante de Dios, y lo que básicamente dice es que Dios reconocemos de que tú eres grande, tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y no hay ningún lugar en esta tierra que te puede contener, porque tú eres eterno, pero de la misma forma como tú descendiste sobre el monte Sinaí y como tu presencia, la Shekinah, vino sobre el tabernáculo, estamos ofreciendo a tu presencia este templo, para que tu presencia habite acá con nosotros para siempre. Y dice acá, a ver, estoy buscando el versículo exacto donde dice que el fuego de Dios, ahí está, Segunda Crónicas en el capítulo 7, o sea, todo el 6 es la oración de Salomón. Ahora, Segunda Crónicas capítulo 7 dice que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios que estaban ahí, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes, recuerden, los 120 sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno y ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. Entonces ahí, básicamente, lo que sucedió en Sinaí sucedió acá en Jerusalén, muchos años después. El fuego de Dios descendió y la presencia, ahora todos sabían, esto es un lugar santo, la presencia de Dios está aquí. O sea, en un sentido fue como otro Shavuot. Otra vez Dios está como reafirmando de que su presencia va a estar dentro de su pueblo. Pero para los judíos en esa época fue un día maravilloso de celebración y asombro. ¡Wow! Mira cómo Dios está con nosotros. Entonces pueden imaginarse cómo hubieran sentido los judíos unos 600 años antes de Cristo, mucho después de que murió Salomón, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén y muchos fueron asesinados, pero muchos judíos también fueron llevados como cautivos a Babilonia, incluyendo a Daniel, por ejemplo. Imagínense cómo hubieran sentido mirando atrás por la última vez a Jerusalén, porque muchos de ellos que fueron llevados cautivos a Babilonia nunca más vieron a Jerusalén. Mirando atrás, ¿y qué ves encendido? No solamente las murallas, no solamente las casas y los edificios, sino ven el templo encendido. Y ya no con el fuego de Dios, sino con el fuego de los babilonios. Ven, lo último que ven antes de que fueron llevados cautivos a Babilonia es la casa de Dios, el templo de Salomón destruido. ¿Alguna vez han puesto a pensar cómo hubieran sentido los judíos en ese momento? ¿Qué pasó con ese pacto eterno? ¿Qué pasó con la presencia de Dios? Porque ahora todo ahora es ruinas. Cuando Nehemías después regresó, después de 70 años, lloraban los judíos, porque decían: no, mira como que no solamente las casas y las murallas, sino mira cómo queda el templo. Entonces la pregunta para muchos judíos, especialmente anticipando el Mesías: ¿qué pasó con la presencia de Dios? ¿Cómo puede el Espíritu Santo de Dios habitar ahora en esta tierra? Ya no estamos en el monte Sinaí, ya no tenemos tabernáculo y ya no tenemos templo. Porque incluso, aun cuando reconstruyeron el templo bajo Zerubabel, la gente igual lloraba porque decían, en inglés tenemos un dicho: it's not the same. No es igual. O sea, ellos sentían algo, algo hacía falta. Reconstruyeron el edificio, todo lindo, trataron de hacer lo más cercano lo poco que se acordaban del templo de Salomón. Pero algo interesante sucedió. No hubo otro Shavuot. No sé si ustedes habían dado cuenta.
No hubo otro momento cuando Dios nuevamente descendió como fuego sobre la reconstrucción del templo. Pero Dios hizo eso a propósito. Lo que Dios quería mostrar es de que a través del Mesías que iba a venir, la presencia, el fuego de Dios ya no iba a ser restringido a un monte, a una carpa, a un templo, a un edificio. Shavuot, como les dije, ahora van a aprender esa palabra, Shavuot. En el griego, bueno, del griego, se llama Pentecostés. Para los que están viendo a través de Facebook, están como que... Porque como les dije, hay otra vez, cuando ahora la presencia de Dios descendió como fuego. Para los que nunca han leído sus Biblias, Hechos capítulo 2 cuenta la historia de que todos los judíos regresaron a Jerusalén para celebrar la fiesta de Shavuot. Así era la costumbre en esa época, cuando había Hanukkah, cuando había la Pascua, cuando había Yom Kippur. Era la costumbre de que los judíos los que podían, viajaban a Jerusalén para que todos podían celebrar juntos en la capital, ¿no? Entonces ahí todos judíos de diferentes partes del Imperio Romano estaban en Jerusalén para celebrar Shavuot, para celebrar el día de que Dios descendió con fuego y dio la ley, dio el primer pacto, el pacto antiguo. En este día Dios iba a mostrar, Dios es estratégico, Dios esperó que todos estos judíos de diferentes partes del Imperio Romano estén en un solo lugar para revelarles de que el día de hoy yo voy a establecer entre ustedes un nuevo pacto, en donde mi presencia, donde el fuego del Espíritu Santo ya no iba a estar solamente en un monte, una carpa o en un templo físico, sino en el ser humano. Literalmente, lo que Dios hizo ese día en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino como fuego, eso fue intencional. Porque recuerda que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino como una paloma, dice. Entonces, muy fácilmente Dios podría haber hecho algo parecido, ¿no? Muy fácilmente hubieran visto una visión de una gran paloma descendiendo sobre ellos y hubiera tenido el mismo efecto, ¿no? El Espíritu Santo descendió como fuego sobre los 120 creyentes, ¿m?, que estaban ahí en el aposento alto para hacer era como un eco, era como así como yo descendí sobre esos 120 sacerdotes de Salomón cuando dedicaron el templo, ahora todos ustedes, ni siquiera tienen que ser de la tribu de Leví, lo cual era el requisito antes. Ahora seas del tribu de Leví o seas el más gentil del mundo, sea que eres hombre o mujer, esclavo o libre, que dice Pablo, todos son uno en Cristo. Entonces, lo que Dios hizo ese día en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, es que estaba demostrando que ahora su templo, su presencia iba a habitar en los seres humanos. Cada creyente, cada cristiano que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, es un templo móvil. Esa es la identidad de lo que es realmente ser un cristiano. Tú llevas, donde sea que tú vas, tú llevas la presencia de Dios dentro de ti. Y ahora es el opuesto de lo que sucedía antes. Antes, por su propia protección, Dios decía, no se acerquen. Hasta el sumo sacerdote, él solamente podía entrar en la presencia de Dios una vez al año. Entonces ni siquiera fue algo casual, yo puedo entrar cuando quiera. No, no, hasta el hombre más santo tenía que seguir las reglas. Hasta él tenía restricciones a la presencia de Dios. Pero el día de que Cristo murió, se rasgó el velo. Y ahora Dios dice, cualquier persona que viene a mí, jamás los echaré de lado. A través de la sangre del Mesías, esa puerta se abrió como nunca antes. Entonces, esa es la invitación y es por esa razón que cada vez que hacemos estas prédicas, hacemos oraciones. Podemos entrar a su lugar santo. Podemos entrar delante de su trono de gracia, como dice Pablo, y podemos venir ante Dios con confianza y con la esperanza, con esa certeza de que la presencia de Dios está ahí, de que nosotros llevamos su espíritu y tenemos el mismo derecho que el Hijo tiene delante del Padre, nosotros ahora, por su gracia, también lo tenemos. Señor, en este día, en este domingo, en este Shavuot, celebramos el hecho de que tú abriste esa puerta para todos nosotros, para todos aquellos que creen en ti, que pongan su fe y confianza en lo que tú hiciste en la cruz, todos podemos entrar en tu presencia. Podemos entrar y estar delante de tu trono de gracia y pedirte lo que sea, no solamente como Dios, no solamente como Maestro, sino como Padre. Somos como un Padre que nos ama tanto. Delante de tu presencia, Señor, ponemos a Claudia Piedrahita, a Jimena Chang Talavera, a Manuel Panicini,
a María Zoraida Cárdenas y a Janina Cárdenas, Señor. Estas almas tan preciosas los ponemos delante de ti porque sabemos de que tus manos son mucho mejor que los de nosotros, Señor, y que tú obrarás, que tú serás glorificado en los milagros que tú vas a hacer. Y para los que nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador y quieren unirse, desde el día de hoy puedes tener tu Shavuot. Tú puedes permitir que el Espíritu de Dios descienda sobre ti, que llene tu corazón y te transforme desde adentro para afuera. Digan que yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y tú mismo puedes pedir, Espíritu Santo, ahora yo quiero que tú habites en mí. Yo quiero ser ahora tu templo móvil en este mundo, donde la gente antes tenían que apartarse de la presencia de Dios, yo ahora puedo traer tu presencia a donde sea que haya hambre, donde sea que haya necesidad, para transformar este mundo y preparar este mundo para tu venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.